Muy bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que nosotros vamos a hablar acerca de la ley de los gases, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca de la ley de los gases? Si nos dicen, vamos en este caso a tratar de la ley de Boyle y Marriott, la ley de Boyle y Marriott. Esas leyes nosotros vamos a ver, ¿sí? En este curso, en esta unidad 4 vamos a ver las leyes de los gases. Entonces nosotros vamos a comenzar analizando la ley de Boyle y Marriott, ¿sí? Entonces ustedes pueden revisar la teoría, las fórmulas matemáticas, el contenido que ustedes tienen en su plataforma y nosotros vamos a enfocarnos en los aspectos que nosotros necesitamos para realizar los ejercicios, ¿sí? Vamos a dar una introducción general a la ley de los gases, después ya vamos con la ley de Boyle y Marriott. Ojo, nosotros al momento de tratar temas de la ley de los gases, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, al respecto de la temperatura, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente, ojo. A la temperatura nosotros la vamos a tratar siempre en grados Kelvin. Ojo, siempre tenemos que trabajar con la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Con la K yo represento los grados Kelvin. Con la K yo represento los grados Kelvin. ¿Sí? Es decir, que si la temperatura en el ejercicio te la dan en grados Celsius o si te la dan en grados Fahrenheit o si te dan la temperatura en grados Rankine, tienes que hacer conversiones hasta llegar a los grados Kelvin, porque nosotros tenemos que trabajar la temperatura en este tipo de ejercicios en grados Kelvin, ¿sí? En este tipo de ejercicios debemos de tratar a la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Como tal. Entonces, profesor, si los datos a mí me dan la temperatura en grados Fahrenheit, sí, en grados Fahrenheit o me dan grados Celsius o en grados Rankine, tú tienes que aplicar las fórmulas de conversión de temperatura para obtenerla en grados Kelvin. Por ahí tenemos, por ejemplo, una de las típicas fórmulas que se suelen utilizar. Grados Kelvin es igual, ¿sí?, a grados Celsius más 273. Esto para que transformes, si es que te dan la temperatura en grados Celsius, para que transformes a grados Kelvin, ¿sí? Hay muchas otras fórmulas, por ejemplo, grados Fahrenheit es igual a 9 quintos que multiplica a los grados Celsius que te den más 32. Ahí está, ¿sí? Hay algunas fórmulas que te suelen dar, pero nosotros vamos a trabajar los ejercicios en grados Kelvin. Perfecto. Que también vamos a tener que trabajar, vamos a trabajar también con el volumen. Nosotros al volumen, en preferencia o en medida de lo posible, tenemos que trabajarlo en litros, ¿sí? En litros. Ojo, en litros tenemos que trabajarlo. Por lo general, un litro, ¿qué nos dice la equivalencia? Un litro tiene mil centímetros cúbicos. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, perfecto. O también se suele escribir de esta manera. Un litro es igual a mil mililitros. Ahí está. ¿Sí? Recordemos que estos son sinónimos. Ojo, un centímetro cúbico se puede representar de esta forma. También se puede representar de esta forma centímetros cúbicos. O también, si deseas, puedes escribirlo de esta forma, ml. ¿Sí? No hay tanto problema en trabajar los volúmenes en litros, siempre y cuando los volúmenes, porque hay ejercicios que nos dan dos volúmenes, siempre y cuando los volúmenes estén en el mismo sistema. Por ejemplo, los dos volúmenes que me den el ejercicio, si ambos están en centímetros cúbicos, pues los dejo. Si ambos están en mililitros, pues los dejo. Si si ambos volúmenes que nos da el ejercicio, uno está en litros y otro está en mililitros, entonces habrá que convertirlos hasta que ambos estén en una misma unidad, ¿sí? Entonces, no es una regla de fuerza que obligado el volumen tenga que estar en litros, ¿sí? Lo que sí es obligado es que si te dan dos volúmenes, ambos tienen que estar en las mismas unidades, ambos, ¿sí? Pero lo que sí o sí, así te den dos temperaturas, lo que sí o sí debe de estar en grados Kelvin, pues es la temperatura, eso sí. La presión,
Con la presión ocurre algo similar con respecto al volumen, ¿sí? Con la presión ocurre algo similar con respecto al volumen. Ojo. A la presión nos dice la teoría que debemos de trabajarla en atmósferas. Con ATM nosotros representamos atmósferas, ¿sí? Y existen estas equivalencias. Una atmósfera, una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Pascales. De esta forma represento pascales. ¿Qué otra equivalencia hay? Ojo, ¿qué otra equivalencia hay? Que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Qué otra equivalencia hay? Que una atmósfera es igual a 760 torricelis. ¿Cómo represento torricelis? De esta forma, tor. ¿Sí? Pero la presión, al igual que el volumen, si me da el ejercicio dos presiones y las dos presiones que me da el ejercicio están en milímetros de mercurio, pues no pasa nada. No tengo que transformarla a atmósferas. Si las dos presiones que me da el ejercicio están en pascales, pues no pasa nada, las dejo ahí. Si las dos presiones que me da el ejercicio están en atmósfera, pues mucho mejor. ¿Sí? Cuando tengo que hacer conversiones, cuando una atmósfera me dé en pascales, por ejemplo, y otra atmósfera me dé en milímetros de mercurio. Entonces, no están en las mismas unidades, ¿verdad? Entonces, debería yo transformarlas hasta que ambas presiones estén en una misma unidad o en un mismo sistema. Entonces, eh, en presiones no es una camisa de fuerza que las presiones estén en atmósferas. En volumen no es una camisa de fuerza que los volúmenes estén en litros. ¿Sí? En temperatura no es una camisa de fuerza que las temperaturas estén... no, en temperatura sí, obligado. ¿Sí? En temperatura sí es obligado que esté en Kelvin. Ojo, en temperatura sí. No te vayas que al final nosotros resolveremos este deber que tenemos acá. Mira, este es el deber que tenemos que resolver. No te vayas que ya lo vamos a resolver. Esa es nuestra introducción a las leyes de los gases. ¿Qué más tendríamos acerca de las leyes de los gases? Lo siguiente, ojo, en las leyes de los gases se trabaja la presión, se trabaja el volumen, se trabaja la temperatura. Es una ecuación, también se trabaja la presión, volumen y temperatura. ¿Sí? De esta forma van a estar estructuradas las ecuaciones o fórmulas que yo voy a emplear en las leyes de los gases. De esta forma, por ejemplo, si la temperatura en el ejercicio que yo voy a trabajar, por ejemplo, en la ley de Boyle, la temperatura es constante. Como la temperatura es constante, pues no se la toma en cuenta y se la tacha. Y mira cómo surge la fórmula. La fórmula de Boyle es PV es igual a PV. ¿Sí? 1122. Esa es la fórmula de la ley de Boyle, ¿sí? De la ley de Boyle que nosotros vamos a analizar. Ojo, siempre que algo es constante, pues se lo elimina de ambos miembros de la ecuación. Si la presión fuera constante, pues la elimino de este miembro y la elimino del otro miembro, ¿sí? Así funciona cuando algo es constante. Se elimina de ambos miembros porque como es constante, pues no altera nada, ¿sí? Entonces, profesor, ¿qué ley vamos a ver nosotros? Vamos a ver la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle. Nosotros vamos a ver y después resolveremos nuestro deber que nos va a servir como ejemplo. Ojo, vamos a ver la ley de Boyle, Boyle y Mariotte. En la ley de Boyle nos dice que la temperatura es constante, la temperatura es constante. Eso nos dice en la ley de Boyle, que la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, en nuestra ecuación simplemente va a existir presión, volumen es igual a presión por volumen, ¿sí? Presión por volumen por presión por volumen. Ojo, esta va a ser la ecuación de la ley de Boyle. Y algo más, acá va a estar 11 y acá va a estar 22. Ahí está, ¿sí? 11, 22. P1, ¿qué significa P1? Pues presión 1. P2, ¿qué significa? Presión 2. Volumen 1, ¿qué significa?
¿sí? B1 significa volumen 1. B2 significa volumen 2, ¿sí? Esta es la ecuación que yo voy a utilizar para la ley de Boyle y Marriott. ¿Por qué no está la T aquí? Porque la temperatura es constante, entonces se la omite en la fórmula. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la ley de Boyle, ¿sí? PB es igual a PB, 1122, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Recuerda, puedes tener tu calculadora a la mano. Vamos a ver este ejemplo que nos va a servir también de una vez. Matamos dos pájaros de un tiro para nuestro deber, ¿sí? Este es un ejemplo y es el deber que luego tú tendrás que subir. Ojo, la fórmula es P1 por volumen 1. Va a ser igual a P2 por volumen 2. Esta es la fórmula que te va a ayudar y es la fórmula de la ley de Boyle y Marriott. ¿Sí? Es la fórmula que te va a ayudar. Vamos a ver qué nos dice nuestro ejercicio. Recuerda que es un video tutorial, lo puedes pausar. ¿Qué nos dice? Tenemos 4 litros de un gas. Recuerda que es la ley de los gases. Tenemos 4 litros de un gas que está a 600 milímetros de mercurio, ¿verdad? Que está a 600 milímetros de mercurio. ¿Qué nos dice? ¿Cuál será su volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, tú puedes graficar la situación o simplemente ya sacar los datos. Entonces, vamos a sacar los datos nosotros. Vamos acá a escribir la palabrita datos. Ahí está, datos. Perfecto. Y vamos a ir sacando los datos. Recuerda, en este tipo de ejercicios las cosas van a ir en orden. Si primero me mencionan la presión, pues sería la presión 1. Si luego en el texto más adelante me mencionan otra presión, pues sería la presión 2. Por eso los ejercicios de este tipo van en orden. Si cuando voy leyendo me mencionan por ahí en primera instancia el volumen, pues sería el volumen 1. Si después más adelante en el ejercicio, en el texto del ejercicio, me mencionan otra vez el volumen, pues sería el volumen 2. Entonces todo va en orden. ¿Qué nos dice? Tenemos 4 litros de un gas. 4 litros es volumen, ¿verdad? Como es el primer volumen que me mencionan, pues sería ¿qué cosa? Volumen 1, porque es el primer volumen que hace referencia al ejercicio. Entonces el volumen 1 ha sido de 4 litros. Ahí está. Tenemos 4 litros de un gas que está a 600 milímetros de mercurio. Si esta es la primera presión que me mencionan, ¿sí? Pues sería la presión 1, ¿verdad? Si 600 milímetros de mercurio es la primera presión que me está mencionando el ejercicio, pues entonces sería la presión 1. Ahí está, presión 1 es igual a 600 milímetros de mercurio. Es otra unidad para medir la presión. Pregunta, ¿cuál será su volumen? A ver, chicos, si ya sé que el volumen 1 es de 4 litros, entonces ¿a qué volumen se está refiriendo, profesor? Se está refiriendo al volumen 2. Tienes que encontrar el volumen 2. Ahí está. ¿Cuál será su volumen si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio? Entonces, chicos, si yo sé que la presión 1 es de 600 milímetros de mercurio, entonces ¿a qué presión se refieren? Pues se refiere a la presión 2. Estos 800 milímetros de mercurio es la presión 2. Presión 2 es de 800 milímetros de mercurio. Ahí está. ¿Habrá que hacer alguna conversión? Pues no, profesor. ¿Sí? Pero profesor, usted me decía que la presión se mide en atmósferas. Y eso es correcto. Pero, ¿qué más te decía? ¿Qué más te decía? Que si las dos presiones que te da el ejercicio están en las mismas unidades, pues ¿para qué vas a convertir? ¿Sí? ¿Para qué vas a hacer conversiones si ambas presiones están en las mismas unidades? Donde sí tienes que hacer conversiones cuando, por ejemplo, esta presión 1 está en atmósferas.
y esta presión 2 está en milímetros de mercurio. Ahí sí tienes que transformar hasta que todas las presiones, en este caso solo 2, estén en una misma unidad. Ahí sí. Pero en este caso las presiones están en una misma unidad, que es milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora sí, vamos a resolver nuestro ejercicio. Comenzamos escribiendo la formulita que nos dice, ahí está, esta es la ley de Boyle. PV es igual a PV. Ahí está, es decir, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Ahí está. Pero yo qué deseo averiguar? Yo deseo averiguar el volumen 2. Acá está el volumen 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo que despejar el volumen 2. ¿Qué significa despejar? Que quede solito el volumen 2. ¿Quién le está estorbando al volumen 2? Pues esta presión 2. ¿Qué está haciendo la presión 2? Está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir a todo esto. Ojo, la presión 2 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir a todo esto. ¿Por qué, profesor? Para que de esa manera el volumen 2 quede solito y no le estorbe nada. Vamos a ver cómo nos queda. Pasamos a limpio todo lo demás, ojo, pasamos a limpio todo lo demás. Y la presión 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir a todo esto. Nos queda de esa manera, ¿verdad? Y como ves, ya está despejada el volumen 2. ¿Por qué digo que está despejado? Porque no le está estorbando nada. Ahora simplemente tenemos que reemplazar datos. Vamos a reemplazar datos entonces. Ojo, la presión 1, ¿cuánto vale? Vale 600 milímetros de mercurio. 600 milímetros de mercurio vale la presión 1, 600 milímetros de mercurio. El volumen 1, ¿cuánto vale? Pues 4 litros, profesor. ¿Qué es lo correcto? 4 litros vale el volumen 1. Profesor, ¿cuánto vale la presión 2? La presión 2 me dice que vale 800 milímetros de mercurio. Va a estar acá abajo 800 milímetros de mercurio. ¿Sí? Ahí está. Hemos reemplazado. Ahora simplemente nos toca, ¿qué cosa? Operar. ¿Sí? Nos toca operar. Entonces, milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio. Hemos simplificado. Y como te podrás dar cuenta, ¿cuál es la unidad que me queda? Me queda litros. Que es la unidad del volumen. ¿Sí? Es la unidad del volumen. ¿Qué más podemos simplificar? Estos dos ceros se van con estos dos ceros. Perfecto. ¿Qué más puedo simplificar? Ojo, la mitad de 8 es 4. La mitad de 6 es 3, ¿verdad? Es 3. De ahí que tenemos 4 arriba y 4 abajo. El mismo número arriba, el mismo número abajo. Se va este 4 y se va este 4. Entonces, ¿qué es lo único que me sobra? Me sobra este 3. Lo único que me sobra es este 3. Entonces, este 3 es el resultado. Me sobra este 3 y me sobra la unidad de litros. ¿Qué me queda en toda esta operación? En toda esa operación me ha quedado 3 litros. Es decir, el volumen 2 ha sido 3 litros. ¿Sí? El volumen 2 han sido 3 litros. Ahí está la respuesta de nuestro ejercicio. El mismo procedimiento, ¿sí? Tienes que aplicar para realizar este segundo ejercicio que tenemos acá. Entonces, puedes pausar, retroceder el video para volver a verlo, ¿sí? Nos vemos en el próximo video tutorial.